Seguidamente, el señor congresista de la República, José León Rivera, del partido Perú Posible. Señora Lucía Ortega García, señora Lucía del Pilar Villanueva Ortega, hermanos, amigos, pueblo aprista. Hoy nos reunimos para darle el adiós final a un gran líder como Armando Villanueva del Campo. Y aunque él ya va camino a las estrellas, desde donde sin duda nos alumbrará para enrumbar los destinos de nuestra patria, nosotros en esta hora final tenemos el deber de resaltar las enormes cualidades de este ilustre peruano, líder indiscutible y un demócrata a carta cabal, para orgullo de todos los peruanos. Y que me perdone el pueblo aprista, pero Armando Villanueva, Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, entre otros, son patrimonio ya del país. Para todos los peruanos que amamos la democracia y amamos la libertad. Las nuevas jornadas, generaciones de jóvenes políticos y aquellos que pretenden ser líderes, tienen que conocer la trayectoria de líderes como nuestro admirado Armando Villanueva. La juventud debe saber que ya a los 16 años daba sus primeros pasos en política y que a los 19 años, en 1934, fue uno de los fundadores de la Federación Aprista Juvenil, la que luego sería la Juventud Aprista Peruano. Y por sus luchas políticas sufrió diversas detenciones, siendo la primera joven él a los 19 años, en noviembre de 1934, cuando por el caso del cuartel Barbones contra la dictadura de Óscar Benavides. Don Armando tiene su vida plagada de ejemplos, pero también para quienes lo hemos mirado hacia arriba, sabemos que es un hombre y que tiene anécdotas tiernas en su vida política. Y así en 1940, cuando fue deportado a Chile, retornando clandestinamente al año siguiente, y es ahí donde se produce esta linda y tierna anécdota, que hoy suena como tal y que involucró a un conocido ex policía, ex guardia civil, don Augusto Polo Campos. Anécdota que el mismo Armando contaba, indicando que en 1941 e inicios del 42 fue intervenido por un oficial de la Guardia Civil frente a la prefectura en la casa de un compañero aprista. Este oficial lo entregó como detenido al suboficial Polo Campos para que lo condujera a la dependencia correspondiente y fuera deportado nuevamente. En el trayecto se abrió un diálogo y la respuesta final de Polo Campos fue: Armando, no soy un soplón, soy un policía, aprovecha y escápate. Y Armando lógicamente no se hizo repetir la oferta y escapó. Más tarde, Augusto Polo Campos seguramente le escribiría: por eso su vals regresa, pero regresa. Seguramente para cantar juntos y dar gracias a Dios
al cielo por darme la vida contigo, Perú. Hay mucho que aprender del gran Armando Villanueva del Campo, y pocos pueden pregonar que fueron encarcelados, que fueron deportados y perseguidos por causa de sus principios y por la democracia, pues este insigne político sufrió todo eso, y él mismo manifiesta haber sido encarcelado por más de 6 años, incluyendo en su encarcelamiento actos en octubre del 1948 al 51, su deportación a México, habiendo laborado posteriormente como periodista en los diarios Los Tiempos y La Última Hora de Chile, y dirigido la revista especializada en Argentina. Ya insertado en la vida política y democrática peruana, fue electo diputado en 1963 y ostentó el cargo de dicha Cámara hasta el año 1967, siendo su mandato interrumpido por el golpe de Estado del 1968. Don Armando tiene otra anécdota que lo queremos contar. En 1980, cuando fue candidato a la presidencia, y hoy recordando aquellos días y parafraseando algunas líneas de su himno, podríamos cantar todos: Armando es el camino. Y a propósito de esa campaña, Armando contaba que un periodista que visitó su casa vio a la entrada un macetero grande de arcilla en forma de zapato, el cual le había sido regalado por una compañera. Desde ahí, el periodista, que concurría porque le gustaba conversar con don Armando, decía cada vez que iba a visitarlo: me voy a la casa del zapato. Y de ahí se asoció a don Armando Villanueva ese cariñoso recuerdo con el mote de don Armando el Zapatón, cariñosamente como se le recuerda, con dulzura y con ternura. Al mismo tiempo, don Armando recuerda en una entrevista antigua en un canal de televisión que en tiempos de la clandestinidad, Aya de la Torre le encargó comprara unos zapatos grandes de suela de goma, de manera que cuando caminaba rumbo al refugio, incluso a 2 cuadras de distancia, y por el sonido de los zapatos, Aya de la Torre sabía y entendía que era prevenido de la presencia policial por el sonido. Hermosas, tiernas anécdotas de don Armando. En 1985 fue electo senador de la República, habiendo llegado a presidir esta Cámara, y ya en 1988 fue designado presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Presidencia, ministro del Interior, en plena lucha contra el terrorismo, de Sendero Luminoso y del MRTA. En 1990 fue reelecto como senador de la República, cargo que lo desempeñó hasta 1992, y no obstante haber desempeñado una serie de altos cargos en la función pública, nunca permitió que se le asignara pensión alguna de gracia, demostrando con ello el grado de desprendimiento legado de don Víctor Raúl Aya de la Torre. Y si siguiéramos esta reseña de productiva y prolija vida política y democrática de don Armando Villanueva del Campo, faltaría tiempo. Por eso, en esta hora, a nombre de los demócratas del Perú, a nombre de Perú Posible, a nombre del líder de nuestro partido que lo acompañó en la recuperación de la democracia, queremos pedirle al Altísimo que acoja a usted, don Armando, su alma benevolente, de quien en vida fue usted insigne baluarte de nuestra democracia, nuestro querido Armando.
y pedirle a que desde arriba, desde las estrellas, de hoy en adelante nos ilumine a todos los peruanos y peruanas que tenemos la misión de guiar los destinos de nuestra patria, para que lo hagamos siempre en función de los intereses de las grandes mayorías y en defensa de la democracia y la libertad que nuestro pueblo merece y que usted la profesó. Hasta siempre, don Armando. Seguidamente, el señor congresista, palabras del señor congresista Enrique Wong Pujada, de la Alianza por el Gran Cambio. Quiero comenzar mencionando el deseo de Armando Villanueva del Campo cuando pidió en una de sus últimas entrevistas que no quería que nadie llore en su entierro, sino más bien que prosigan los libros que dejaba pendiente. Me sumo a su deseo y por ello en estos momentos de homenaje póstumo al líder histórico aprista don Armando Villanueva del Campo, quiero reconocer su trabajo estrecho con los jóvenes, lo que permitía que pueda transmitir sus experiencias y enseñanzas, dejándole un legado de lealtad, lucha y búsqueda de una verdadera justicia social. Juventud que él entendió, ya que desde muy joven incursionó en la política, llegando a ser diputado, senador, presidente tanto de la Cámara Baja como la de la Alta, ministro de Estado y premier. El Perú pierde a un político valioso, con ideales, con militancia partidaria, duro en los momentos que tuvo que serlo, en la defensa de sus ideas, pero a la vez muy demócrata. El compromiso por el Perú ha sido su vocación a lo largo de su vida y de su carrera política, marcando la historia de nuestro país. No puedo dejar de resaltar que pese a los 98 años, Armando Villanueva gozaba de una lucidez envidiable que permitía hasta el último momento ser una fuente de consulta de muchos líderes políticos. Ello por su grandeza humana y pese a haber sufrido persecución, destierro y prisión, no mantuvo rencor alguno, lo que le ha permitido a partir de este mundo con absoluta paz y tranquilidad. En representación del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, expreso nuestra condolencia a su compañera eterna, Lucy Villanueva, a su hija Lucía del Pilar Villanueva, a sus nietos, familiares y por supuesto al Partido Aprista Peruano, y expreso nuestro deseo para que tan sufrible partida venga acompañado de la paz que él siempre esperó. La emoción es porque tuve la oportunidad de contacto directo con Armando Villanueva y de recibir sabias enseñanzas, y porque en sentido de gratitud muchas veces supo darme lo que es querer al país. Muchas gracias. Descanse en paz, Armando Villanueva. Honras fúnebres congresales en honor de don Armando Villanueva del Campo. Seguidamente, palabras del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, del Partido Acción Popular Frente Amplio. Estimada señora Villanueva, estimada Lucía, Armando parecía eterno. Armando llegaba al siglo, una vida fructífera, llena de
incertidumbres, es cierto, pero de triunfos y de grandes satisfacciones. Pero tenía finalmente que abandonarnos. Lo ha hecho el día de hoy. Es cierto que a esa edad la muerte no nos sorprende mucho, pero los que lo conocimos sabemos que su presencia siempre fue importante en la política peruana. Armando era un hombre cálido. A través de su voz fuerte, de su vozarrón, de su figura atlética, escondía muy bien una bondad y una ternura extremadamente grande. Desde muy joven estuvo vinculado a la política. En su casa escuchó de política. Sabía que su abuelo había participado en la guerra del Pacífico, torpedeando el Oa y el Covadonga. Sabía que su padre, que era un médico distinguido, había participado en las montoneras de Piérola el año 95 en las alturas de Cieneguilla. O sea, él se sentía una reencarnación de esos montoneros de aquella época. Su padre le había contado sus experiencias en Piérola y él tenía una gran afición, una gran devoción por este personaje de la historia del Perú, que algunos sectores militares lo critican porque tuvo la dicha o la desdicha de reemplazar a un general desertor en plena guerra del Pacífico y luego suceder a un gran soldado como fue Mariscal Andrés Avelino Cáceres, a quien curiosamente conoció el año 21 en Chosica. Él era un niño todavía, se acercó y lo saludó a este hombre ya venerable, soldado, en los últimos años de su vida, que reposaba y buscaba el sol y el buen clima de esa ciudad limeña. Es decir, tenía un contacto directo con la política peruana y sabía por su padre, que fue médico de Leguía, además, las triangulaciones y las presiones y las influencias y las decisiones difíciles que se toman desde la política. Por eso es que cuando a los 15 años empieza a conocer del APRA, dice que su padre tenía un folleto, una revista que se llamaba APRA, y que él la cogió y empezó a leerla, y a partir de ahí se interesó en la política y en el partido aprista. Claro, su padre también le advirtió que tenía que tuviese cuidado porque había gente que pensaba que APRA era sinónimo de comunismo. Pero aún así, él se empapó y él se abrazó desde muy tierna edad, ya en madurez de adolescente, decidió abrazar la causa del partido aprista. Y cuando Sánchez Cerro muere asesinado y este Congreso se reúne para confirmar a un señor que ya se había sentado en la silla presidencial, que era el mariscal Óscar R. Benavides, pues ahí empezó, quizás antes también, pero en el caso de él, ahí empezó una lucha frontal contra la dictadura, que lo llevó a la primera detención en noviembre, el 25 de noviembre de 1934. Estuvo preso del 34 al 35, estuvo preso del 38 al 41. También comprado, el gobierno siguiente al Benavides también lo persiguió y estuvo preso del 48 al 51. 3 veces preso y otras tantas veces en el exilio. Y en el exilio tenía o tuvo en ese momento la mano generosa de otro compañero, Manuel Seoane, que lo llevó a la revista Ercillas y allí pudo sobrevivir en el exilio con lo poco que podía ganar un periodista en ese momento. Es decir, una vida llena de sacrificios. Yo conocí a Armando Villanueva después del 3 de octubre del año 68. Este Congreso fue cerrado, como tantas veces había sido antes. Villanueva había sido presidente de la Cámara de Diputados del 66 al 67. Es decir, como mayoría parlamentaria, pero como oposición al gobierno. Y luego había sido presidente del Senado del 86 al 87, ya como mayoría oficialista. Es decir, cuando se produce el golpe de Estado y yo salgo a las calles con algunos muchachos, todos sin mayoría de edad, y nos enfrentamos a la fuerza pública,
la primera persona que se acercó a nosotros a felicitarnos, a alentarnos, fue Armando Villanueva del Campo. Yo me sentí impresionado y halagado. Tenía 18, 19 años y un hombre ya maduro y cuajado como Villanueva se fijaba en mí. A partir de ahí empecé a apreciarlo y admirarlo. Y lo hice y lo frecuenté muchas veces. En Madrid, largos meses de estadía, en los Jerónimos, a la vera del Museo del Prado, donde hemos visitado con él, porque se dedicaba a estudiar, a meditar y a poder querer hurgar un poco la biografía de ahí en la Torre. Y luego, para mí, la parte más interesante de Armando es Armando candidato en 1980. Allí se da cuenta uno de la calidad humana del candidato, de las cosas que puede hacer para prevalecer o para ganar en esta lid electoral, que fue una lid después de 12 años de dictadura. Y ahí conocí la dimensión humana extraordinaria de Armando. Y pruebas al canto. Decía que Belaúnde era un estupendo rival. Decía que la política había que manejarla con tolerancia. Nunca entró a los golpes bajos en la campaña. A pesar de que su lema era Armando tiene fuerza, y fuerza tenía. Armando es el camino, y demostró que era el camino caminando desde Chorrillos a Lima. Pues ese Armando era un hombre que no atacaba, que no injuriaba, que no ofendía. Tuvo una campaña limpia. Por supuesto, no era su momento. Ahí la Torre había desaparecido en agosto de los 79. El APRA había quedado desmoralizada, desalentada. Armando fue la solución en su momento porque había organizado el partido. Mientras muchos vinieron al Congreso a dictar la constituyente, Armando se había dedicado al APRA a organizar su partido y a viajar por todo el Perú. Y por lo tanto era naturalmente el candidato de ese momento. Su plancha presidencial, Andrés Tausa Escurra, Luis Negreros Criado, que está por aquí. La plancha presidencial de Belaúnde, Fernando Shoa López Aldaña, Javier Albolandini. La plancha presidencial de otro gran candidato del momento, de Luis Bedoya Reyes, Ernesto Alaiza Arundi, Roberto Ramírez del Villar. Es decir, entre los tres estaba ya todas las elecciones, a pesar que había 15 candidatos, 6 de izquierda que todos juntos no sacaron ni el 10%. Pero Belaúnde obtuvo un triunfo categórico. La historia le había reservado esa reivindicación que tenía y que buscaba hacer. 12 años de dictadura, la historia quería que los militares le cedan el asiento que se lo habían quitado 12 años antes. Y ganó con 48% sobre un electorado de 5.367.000 electores. Pero Armando hizo una buena campaña. Sacó 27%, Bedoya 9%, y así sucesivamente todos los candidatos. El último, Luciano Castillo, un viejo líder socialista. Es decir, y en la campaña sucedió algo que sigue muy actual. Sucedió, los bajos instintos siempre aparecen por allí, y alguien empezó a dudar de Villanueva porque Lucy, su compañera fiel, dignísima, virtuosísima, no había nacido en el Perú. Y Armando, ¿qué dijo? Yo soy el candidato, ustedes van a votar por mí, no por Lucy. Yo voy a ser presidente y ustedes van a darse cuenta que yo voy a gobernar, no mi esposa. Y parecería que esas frases están ahora en vigencia, otra vez. Pero claro, no se dicen con la claridad y la fortaleza y la autoridad moral que tenía Villanueva en aquel entonces. Y luego viene la etapa democrática. Luego viene Alan García. El APRA llegó finalmente al poder con Alan García 5 años después. Y viene luego el término de su mandato. El APRA salió muy bien parado, a pesar de que el gobierno en cifras económicas no eran perfectas, y sacó un 19% con una candidatura de Luis Alva Castro, una candidatura además en tiempos sumamente complicados, y eso significó, a mi modo de ver, un reconocimiento a la labor pedagógica y democrática del partido aprista. Y luego el golpe de Estado del 92, qué curioso, Armando fue golpeado varias veces, pero 2 veces cerrando su casa, la que él consideraba una de sus casas, que es este Parlamento, el 68 y el 92. Y otra vez luchar
contra las dictaduras, otra vez salir a las calles, otra vez protestar contra los autoritarismos. De tal manera que a Armando le tengo yo un gran recuerdo. Fue embajador del presidente Belaúnde para los asuntos de Falso Paquiche el 81. Fue luego mensajero de Belaúnde también en el tema de las Malvinas, siendo su adversario político. Recuerdo que cuando Armando fue, yo lo recibí en la escalera del edificio donde vivía Belaúnde el año 80 y lo llevé hasta la oficina del presidente Belaúnde, electo en ese momento. Le dijo: Fernando, porque así se trataban, así era la política de alturada en aquella época, tú tienes el honor, tú has ganado el honor, yo he ganado el alivio. Y entonces Villanueva, otra vez llegamos al año 91, previo al golpe de Estado del 92, y Villanueva es nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de Fujimori para poder defender el tratado o el protocolo Río de Janeiro, y es nombrado embajador junto con Manuel Ulloa, Manuel Moreira Roledo, con Gustavo Mome, con Guerra García, con Beatriz Merino, y ya entre los agentes menores estaba yo también. Y viajamos 2 meses por 4 países, subiendo y bajando aviones, entrando y saliendo de reuniones, y ahí pude conocer una vez más la dimensión humana de este personaje. Y finalmente, doña Lucy, la gran compañera de Armando. Me he sentido muy orgulloso de que con Villanueva hemos compartido algunas noches largas de peroratas en la casa histórica familiar de Cañete, donde interpretábamos lo que San Martín, Bolívar, O'Higgins, Unanue habrían dicho o habrían hecho en la gesta de independencia. Era un hombre con el cual se podía conversar y con el cual se podía discrepar, pero nunca enemistarse. Yo quisiera terminar inspirado un poco en las frases de la Biblia. Los que conocimos a Armando, los que tuvimos el privilegio de conocer a Armando Villanueva, nunca lo olvidaremos después de su muerte. Seguidamente, señoras y señores, el señor congresista Wilson Urtecho Medina, del partido Solidaridad Nacional. Señora Lucía de Villanueva y su digna familia, días como estos o como este, creo que todos los hemos pasado. Un día en el cual hay sentimientos diversos. Por supuesto que sentimientos de tristeza, de pena, de dolor, porque está partiendo una persona a quien se ha amado, se ama y se amará. Pero también es un día para rendirle y homenajearlo como se merece. Ya lo han dicho mis colegas, todo lo que era don Armando Villanueva del Campo. Quiero decir y manifestar ahora que así como Dios da la vida y quita la vida, y así como Dios nos da el tiempo perfecto para poder vivir tantos años de vida, eso se ve reflejado en su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y sobre ello nadie puede ir más allá de lo que Él disponga. Cuando Dios nos crea a cada uno de nosotros, nos hace a su imagen y semejanza. Así está escrito. Y a cada uno de nosotros nos ha creado para un propósito. Yo tengo un propósito en la vida, y cada uno de los que estamos acá tiene un propósito en la vida. Y el propósito que tuvo don Armando Villanueva del Campo ha sido ese, el que Dios le encomendó, el vivir una vida en política. Está demostrado por todo lo que han dicho nuestros colegas. Una vida en política diferente, una vida de política de entrega, de dedicación,
una vida en política de ejemplo. No hay nada mejor grato para un ser humano que cuando parta al reino de los cielos pueda servir de ejemplo para otros. Y don Armando Villanueva del Campo, para mí, es un ejemplo. Cuando era adolescente recuerdo mucho que con mi padre veíamos por televisión esos discursos de aquellos hermosos discursos, y entre ellos estaba don Armando Villanueva. Don Armando Villanueva me deja a mí, a la juventud y a todo el país, un gran recuerdo, y creo que se puede resumir en unas cuantas palabras: que la política es servir, que la política tiene como vocación ayudar al prójimo, defender al prójimo, pero con principios y con ideales. Eso nos deja don Armando Villanueva del Campo. Quiero dar gracias a Dios porque nos ha dejado y ha creado un hombre que estoy seguro, mañana más tarde la historia lo catalogará como un político de mucha ética, de mucho respeto y de innumerables cualidades que como ser humano cualquiera de nosotros quisiera tener. A su familia, agradecerles también, porque en los momentos difíciles allí estuvieron ustedes. Y siéntanse reconfortadas con algo: que don Armando Villanueva del Campo quizá físicamente ya no está con nosotros, pero seguramente está mucho mejor que nosotros. Porque cuando uno pasa de la vida a lo espiritual, a un camino desconocido todavía, sabemos que es para bien y para mejor. Seguramente que las puertas del cielo ya se abrieron y él está tranquilo, reposando y en una presencia divina que cualquiera de nosotros seguramente lo anhelará. Reciba usted, señora Lucía, y su digna familia, nuestro mayor reconocimiento de parte de nuestro partido Solidaridad Nacional y de nuestro presidente, el doctor Luis Castañeda Alosio. Nuestro reconocimiento a don Armando Villanueva del Campo por ser ese hombre de esa talla política, el cual lo vamos a admirar siempre. Muchísimas gracias. Señoras y señores, seguidamente el señor congresista del Partido Aprista Peruano Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder Bedoya. Queridos colegas parlamentarios, queridos compañeros del partido, querida Lucy, que dejaste la democracia apacible de Chile para venir con Armando a las turbulencias de nuestro país. Querida Lucía, que has heredado su carácter y su temple. Me toca agradecer las palabras de mis colegas parlamentarios relativas a Armando en nombre de la familia Aprista, la gran familia de Armando. Todos nosotros que somos sus discípulos y nos consideramos sus hijos, sabemos que Armando como padre se debe sentir sin duda honrado por las palabras de los colegas parlamentarios de todas las fuerzas políticas, que han puesto en relieve las cualidades de una larga vida entregada a los destinos del Perú. Para mí resulta sin duda que esas palabras son compromiso de vida, porque son dichas justamente ante los restos yacentes de Armando, y por lo tanto tienen la fidelidad de la eternidad, porque están dichas en momentos de solemnidad y no son, pues, por supuesto, simples palabras protocolares, y por eso agradezco a mis colegas parlamentarios. Creo que Armando nos deja efectivamente esas lecciones. Aquí se ha puesto de relieve su enorme lealtad a su partido. En un país
reitero, tan atribulado como el nuestro, en donde las persecuciones, los exilios, las prisiones, las calumnias se vuelven elementos constantes de lucha política, cualquier persona sin el temple de Armando hubiese podido desfallecer rápidamente e incluso hubiesen tenido derecho al descanso y a la vida privada. Pero él mantuvo esta extraordinaria fidelidad que no se rompe por la represión, que no se quiebra por la calumnia, que no desfallece porque creen otros que pueden encontrar argumentos para menoscabar el pensamiento ideológico y el compromiso histórico que tiene un partido. Antes, por el contrario, los fortalece más. Y por eso es que Armando aquí es la representación de su partido que está vivo. Y como él tantas veces siempre coreaba, el APRA nunca muere. Quiero además también poner de relieve 2 o 3 de los valores que se han emitido aquí y que son los que significan el discurrir de lo que hacemos los colegas parlamentarios, la política. Porque aquí se ha dicho por parte de uno de nuestros colegas que Armando era el político, el gran político. Pero para poder cimentar ese espíritu, Armando tuvo que pasar por una biografía que ya ha sido puesta aquí de relieve y que tiemple esos espíritus. La política no puede ser concebida en primer lugar, como aquí se ha señalado, sin lealtad a principios. La política del veletismo, la política del transfugismo, la política de la conveniencia momentánea, esa no es política. La política de la lealtad que supone estar arriba o estar abajo, y muchas veces es más estar abajo que estar arriba. Y muchas veces es más sufrir que tener pasos momentáneos, efímeros por el poder y por los puestos públicos. Los que saben haber sufrido con su biografía histórica los avatares de la política, saben perfectamente que los puestos públicos son pasajeros. Saben perfectamente que lo que llamamos poder es tan pasajero que si no se pone al servicio de los demás, que si no se pone al servicio de los más desfavorecidos, que si simplemente se busca para el aprovechamiento frívolo o para la deshonestidad, entonces no es lección de vida y no se cultiva la honestidad que Armando nos deja. La política, con esa condición efímera, se cimenta justamente en la acción decidida de los hombres que al partir del momento en el que tenemos el compromiso de entrar en esto, sabemos que estamos entrando en un terreno complicado, difícil, pero que es un terreno en donde uno tiembla el espíritu y fortalece sus principios. Armando demostró lealtad y aprendió en la vida la perseverancia y la paciencia de la política, que son otros valores sustantivos. Un hombre que en un momento dado, como aquí se recordó, el 25 de noviembre de 1934, fecha de su cumpleaños, empuñó una pistola para asaltar un cuartel porque había una dictadura entronizada en nuestro país. En ese momento, ese hombre de 19 años pensaba, como pensaban todos los jóvenes de esa época, que con una pistola en la mano se hacía la revolución. Y la revolución había que hacerla ya, no se podía esperar. La vida va enseñando que efectivamente hay movimientos revolucionarios que prenden, pero que a la larga la verdadera revolución, la verdadera transformación pasa por un proceso mucho más perseverante y paciente, que es el de ir cultivando en los cerebros de los ciudadanos el verdadero cambio revolucionario. Pues como decía Aya de la Torre, la primera gran transformación la tenemos en nuestro espíritu. Y si no hay transformación de conciencias y de espíritu, no habrá nunca revolución. Armando nos dejó ese legado. Un hombre que podía haber tenido incluso, porque humanos somos, la posibilidad de la revancha o de la venganza al encontrarse en situaciones de poder y encontrarse con algún esbirro o algún enemigo. Y al contrario, él propiciaba el diálogo, el entendimiento y recibía en su casa a todo mundo.
Eso solo se aprende cuando se tiene lucha. Eso solo se conoce cuando se ha sufrido abajo. Y eso además lleva a saber que en la política, ojalá las cosas se pudieran hacer de un día para otro, pero estando a que la política se debe desarrollar en conciertos democráticos y que por lo tanto suponen debates y que esos debates deben fructificar en puntos y elementos comunes, entonces hay que ser paciente y perseverante para poder llegar a los fines. No pensar que si las cosas no se resuelven de un día para otro, uno debe tirar al trasto su pensamiento, su posición y pregonar individualismos que ahora minan las colectividades políticas como la nuestra. Quiero además, finalmente, poner en relieve uno de los valores sustantivos con los que Armando dejó este legado, que es el de su honestidad. La honestidad concebida como el hombre de principios sólidos en su familia. La honestidad concebida por el hombre que sabe que en la construcción de los procesos democráticos todos nos miran y por tanto tenemos que hacer de la cultura de la honestidad un elemento que signifique construir más ciudadanía en nuestra patria. Él sí puede pregonar con el ejemplo. Armando es todo lo que han dicho los colegas parlamentarios porque tenía autoridad moral. Tener autoridad moral se construye justamente con esas posiciones de lealtad, de perseverancia y de consecuencia con sus principios. Eso da autoridad moral. Eso da la honestidad de un pensamiento como el que él enarboló desde los 15 años. Uno puede tener siempre preocupaciones en la política. Hay muchos que dicen, voy a entrar en política. Pero cuando se entra a los 15 años, solo se entra de puro corazón. Cuando se comienza a salir de la niñez, a dejar la adolescencia y entrar a la adultez con el compromiso político de cambiar una sociedad, ese corazón tan grande que vuelca todo es imbatible. Y por tanto puede llegar 97 años después a que aquí los peruanos tributemos nuestro dolor frente a la desaparición de Armando y pregonemos ante él el juramento de imitarlo, el juramento de leer su biografía para poder ser como él, para poder pensar cómo haría Armando para resolver alguno de sus problemas, porque yo sé que él también siempre pensaba cómo hubiese hecho nuestro maestro Víctor Raúl Haya de la Torre para enfrentar cada uno de los problemas que teníamos en el Perú. Y por eso pongo de relieve ese último valor, la honestidad con sus principios, la autoridad moral para poder hablar a nombre de un pensamiento histórico como el que él enarboló. Ese pensamiento que hoy aquí agradezco con absoluto corazón en la mano a los colegas parlamentarios de las distintas fuerzas, porque al enarbolarlo públicamente lo han convertido en compromiso de acción decidida de un parlamento que puede tener todo tipo de acciones, imputaciones propias de la libertad de prensa, pero que es el genuino representante del pueblo peruano. Votos que a su vez Armando tuvo y votos que él representó como presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado. Imbuido de eso, imbuido de esa fuerza, es que expreso este saludo de agradecimiento a nombre de la célula parlamentaria aprista, del Partido Aprista Peruano y de la concertación parlamentaria a esos colegas parlamentarios que hoy estamos construyendo democracia, estamos construyendo país y estamos construyendo futuro. Hagámoslo como Armando hubiese querido, con el entendimiento, con la conjunción, con el diálogo y sobre todo sin perder de norte que todo lo tenemos que hacer por los más pobres, por el beneficio del Perú y por la construcción de la democracia social, de justicia y de pan con libertad, como enarbolara Armando Villanueva del Campo y Víctor Raúl Haya de la Torre. ¡Viva Armando Villanueva! ¡Viva Armando Villanueva! ¡Viva el APRA! ¡Viva!
Bien, señoras y señores, han sido las palabras de los voceros de los grupos parlamentarios acreditados en el Congreso de la República en estas honras fúnebres congresales en honor del señor Armando Villanueva del Campo, expresidente del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Finalmente, en representación de la familia, palabras de la señora Lucía Pilar Villanueva Ortega, hija de don Armando Villanueva del Campo. Señor presidente, señores congresistas, les agradezco en nombre de mi madre y mío y de toda mi familia ese sentido homenaje hacia mi padre. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, la ceremonia de homenaje al señor Armando Villanueva del Campo, expresidente del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, ha concluido. Agraderemos a los presentes salir ordenadamente, ubicarse en el frontis del Congreso, por favor. Bien, de esta manera ha concluido entonces la ceremonia de honras fúnebre en memoria de Armando Villanueva del Campo, expresidente del ex Senado de la República. Señoras y señores, antes de partir el cortejo fúnebre al Cámara Camposanto de Diputados, se va a efectuar el homenaje de despedida del Congreso de la República y los honores militares correspondientes en el frontis del Congreso ordenadamente, y esperar el féretro de don Armando en el frontis del Congreso de la República. Bueno, efectivamente En el este féretro escenario va a salir en hombros de familiares, amigos y militantes del partido aprista. Va a desplazarse por el hall de los Pasos Perdidos hacia el frontis del Palacio Legislativo, vale decir hacia donde se ubica también la Plaza Bolívar. Allí recibirá honores de ministro de Estado, luego de que el gobierno, mediante una disposición publicada en El Peruano, así lo dispusiera. El también expresidente del Senado y de la Cámara de Diputados, Armando Villanueva del Campo, de esta manera recibirá los honores militares como ex ministro de Estado y también como ex representante del Poder Legislativo. Ya también empiezan a desplazarse los parlamentarios de los diferentes grupos políticos que han participado de esta ceremonia. Han participado en esta ceremonia de honras fúnebres congresales, congresistas de la República, ex parlamentarios, familiares, autoridades e invitados. En el Jirón Junín también ya se encuentra la carroza en donde o hasta donde llegará el cortejo fúnebre. Los restos mortales de Armando Villanueva del Campo serán sepultados esta tarde en el cementerio El Ángel. Esta es una transmisión del canal del Congreso. Vamos a otro punto de transmisión con Carlos Aponte, que también está con nosotros para algunos detalles de lo que significa esta ceremonia. Carlos. Gracias, Ricardo, y efectivamente, tal como podemos apreciar en imágenes, el féretro con el cuerpo del ex líder aprista don Armando Villanueva del Campo está saliendo por el hall de los Pasos Perdidos hasta el frontis del Parlamento Nacional, donde se le rendirán honores militares en su condición de ex ministro de Estado. Debemos señalar que los discursos de los voceros de las diferentes bancadas políticas han sido muy emotivos y casi todos, en su totalidad, han resaltado la figura de lealtad que ha tenido don Armando Villanueva del Campo hacia el partido aprista peruano, que ha militado desde que era prácticamente un adolescente, ¿no? Ya que desde los 18, 19 años se inscribió en esta agrupación política. Por su parte, el vocero de Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder, a nombre del partido aprista y de la familia aprista, agradeció las palabras que los diversos voceros de las bancadas políticas acreditadas en el Congreso
dieron a la figura de don Armando Villanueva del Campo. Ya todo está quedando listo para que se le rindan homenajes, ¿no? Honores militares al cuerpo de don Armando Villanueva del Campo aquí en el frente del Parlamento Nacional. Nosotros vamos a conversar con Ricardo Alba, que ya se encuentra en este punto del Parlamento Nacional. Efectivamente, ya los restos mortales de Armando Villanueva del Campo se encuentran en el frontis del Congreso de la República. Recibe los honores también del jefe de línea, mientras los dirigentes y simpatizantes del partido aprista lo acompañan. En las puertas del Parlamento se encuentra entonces el ataúd del extinto líder aprista. Ya va a recibir los honores justamente de jefe de Estado, perdón, los honores de ministro de Estado. Ahí está el jefe de línea, justamente, de la Marina de Guerra del Perú. Es una ceremonia protocolar la que se cumple en los exteriores del Congreso de la República. Están representantes de las 3 Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército. Luego que el jefe de línea le ha rendido los honores, continúa el desplazamiento del féretro con los restos mortales de Armando Villanueva del Campo. Es llevado en hombros de simpatizantes y militantes del partido aprista peruano. De fondo también se escuchan las melodías fúnebres mientras continúa el desplazamiento del ataúd con los restos mortales de Armando Villanueva, y sobre el ataúd se han colocado 2 banderas, uno el emblema nacional y la otra la bandera de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, para decir el APRA. Continúa el desplazamiento del ataúd con los restos mortales de Armando Villanueva del Campo sobre la alfombra roja que se ha tendido aquí en los exteriores del recinto legislativo. Ya también la carroza espera a Armando Villanueva. Aquí hay diversas personalidades que han venido. Por ejemplo, está aquí don Augusto Polo Campos, quien está conversando con los periodistas. No le hice nada. Él me chocó a mí. Muchas gracias. Vamos a abordar a don Augusto Polo Campos. Don Augusto, permítame. Esa hora que me das, él me está dando la mano. De verdad, no, los apristas estamos y por eso me pongo así contigo, Perú. Para él sí. Y el duelo de esta noche. Esta noche va a llover. Bien, reflexiones de don Augusto Polo Campos, destacado también compositor nacional, quien se encuentra presente aquí en el Congreso de la República. Ha llegado también para darle para participar de esta ceremonia de honras fúnebres. Vamos a ubicarnos también con nuestros compañeros que están aquí en los exteriores del recinto legislativo. Ya el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, acompañado de los miembros de la mesa directiva, ingresa hacia el Palacio Legislativo, mientras continúa el desplazamiento del féretro con los restos de Armando Villanueva del Campo. Aquí a los parlamentarios vuelven a sus actividades luego de este homenaje que se ha efectuado esta tarde aquí en el Parlamento Nacional. Están los representantes de los diferentes grupos políticos, decíamos, en los exteriores del Congreso, dándole ya el último adiós a Armando Villanueva del Campo, presidente del Senado y de la Cámara de Diputados.